bueno, ya estoy aquí, vine corriendo para estar en la sección de mis consentidos. De mi consentido. Los de nuestro consentido, porque luego van a decir que los recuerdos vivos con Emilio. Sí. Cárdenas, suavecito, el horno. Y hoy, ¿de qué vamos a platicar? Mira, vamos a platicar de algo de lo que yo he sido malísimo y nunca pude hacer estadística, que es de economía, pero de algo muy, muy raro, pues que me sucede en la vida. Conocí al papá. Lo conocí a él, que fue muy amigo, y conozco al hijo. Es una familia que quedará en la historia de México, Silva Herzog. Por supuesto. ¿Me entiendes? El papá, fíjate, nació con el general Cárdenas en la Revolución y estuvo atrás de la industria petrolera. Una gente importantísima, toda su vida dedicada a la patria. Pero además yo le hice una entrevista en la escuela. Fui a su oficina con un trabajito y ahí lo conocí y luego ya lo seguí tratando. Pero el amigo es al que vamos a ver ahora, fragmento. Jesús Silva Herzog, secretario de Hacienda, embajador en España, embajador en Estados Unidos. Y si me da tiempo, puedo decirte una cosita. En una reunión que me invitó, la primera vez que escuché algo dicho por él, por el embajador de Estados Unidos, de México en Estados Unidos, es que si los mexicanos salieran de California, se hundiría California. Con una semana que no trabajaran, se hundía California. Fue la primera vez que me di cuenta de la importancia de nuestros mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Pues vamos a ver. Un tipo muy simpático. Luego te cuento más si hay más tiempo. Sí, hay, seguro hay. ¡Ay! Empecemos pues la entrevista preguntándole al licenciado Silva Herzog qué lo llevó a ser economista. Bueno, esa es una pregunta que me he hecho en varias ocasiones a lo largo de mi vida. Yo creo que yo no tenía una vocación marcada como la tienen otras personas, de que me gustaban las cosas de ingeniería o la carrera de derecho, o la de ser médico en alguna disciplina, sino que más bien durante mi etapa de estudios secundarios y preparatorios, yo me inclinaba más bien por las ciencias sociales. No me cabe la menor duda que debe haber habido una influencia paterna, dado de que mi padre, pues, era un economista autodidacta, pero que había tenido mucho que ver con los estudios económicos y con la enseñanza de la economía en nuestro país. En ausencia de una vocación definida, con inclinación a las ciencias sociales, me fui a la Escuela Nacional de Economía en el año de 1953. Y la verdad que, pues ya transcurridos más de 40 años, creo que no hubiera podido ser otra cosa. Es en la economía donde me he encontrado tanto en mis inquietudes como en mis preocupaciones, de tal manera que creo que puedo decir que fue una decisión acertada. No me equivoqué. Una vez que se crea esta nueva profesión, ¿qué significó para México esa escuela y los grupos de economistas como el que usted está mencionando? Bueno, yo creo que la participación, todavía no sé si podamos decir contribución, pero la participación de los economistas en México ha sido verdaderamente importante, decisiva, trascendente y creciente. Yo recuerdo a mi padre platicarme de cómo a mediados de los años 30 él funda la primera oficina de estudios económicos en los ferrocarriles nacionales de México. Es decir, no había el puesto de economista en el gobierno federal ni en ninguna entidad del sector público. No se reconocía la aportación que pudiera hacer un economista. Sin embargo, bueno, pues esto ha ido creciendo de una manera verdaderamente exponencial. Y hoy en día el número de economistas que participan en las decisiones fundamentales del país, empezando por el presidente de la República, tienen una presencia de verdad muy importante. ¿Por qué sucedió? Yo creo que en buena medida
es un reflejo de lo que estaba aconteciendo en el resto del mundo, en donde los problemas económicos que siempre han existido tomaron un lugar cada vez más destacado, más importante, en donde lo que sucedía en la economía afectaba de modo más claro y consciente al bienestar de millones de familias. Y esto hizo que frente a problemas económicos se pensara que los mejor calificados para atenderlos, para analizarlos y para sugerir las medidas que correspondieran eran básicamente los economistas. Hubo una época en el país en que eran los abogados. Ahora nos ha tocado a nosotros, los economistas, y yo creo que en los próximos años el lugar más destacado va a corresponder a los cientistas políticos, a los de ciencias políticas, porque estamos llegando a un punto en donde ya no es la cuestión económica lo fundamental, sino que ahora es el manejo de los distintos factores de carácter social y político los que van a incidir de modo mucho más determinante en lo que le pueda pasar a nuestro país. Pues se refirió usted del camino que recorrió la economía en México en forma racional y sistemática, con la fundación de un centro de estudios en ferrocarriles nacionales por su padre, y como actualmente el primer economista que llega a la presidencia de la República, el licenciado Salinas, pues simboliza ese esfuerzo y esa historia de crear una ciencia económica que también dirija y oriente los destinos del país. Su padre me dijo que es un economista autodidacta y sin embargo es uno de los hombres que todas las generaciones respetan más, las generaciones de economistas, no solo porque les ha de haber dado trabajo a una cantidad infinita, como se ha podido ver en estas entrevistas, la generosidad y la manera en que su padre tomaba a esos chicos que él formaba, y no solamente los formaba, sino les daba sus primeras chambas. ¿Quién era su padre? ¿Cómo se formó? ¿Qué le debemos a don Jesús Silva Gerso? Bueno, yo creo que de verdad, si vamos a hablar de la economía en México, tenemos que hablar del maestro Jesús Silva Gerso. Él, como se lo mencionaba, no estudió economía porque no había escuelas de economía donde estudiar. De alguna forma, él tuvo desde muy joven preocupación de carácter social y político. Y poco a poco se fue metiendo en la lectura de libros económicos. Qué interesante familia. Una familia extraordinaria. Fíjate, don Jesús está en la rotonda de las personas ilustres, Sí. ¿no? Es una cosa muy importante. Y cuando yo entrevisto a Chucho, porque le decíamos Chucho, era secretario en ese momento de turismo, ¿no? Entonces tuvo una carrera inmensa, y un hombre de una enorme simpatía. Y te voy a contar algo curioso. Le gustaba mucho el teatro y tenía una casa de dos gentes que conocemos tú y yo bien, bueno, uno ya se nos fue. Vivía junto a Enrique Rocha y junto a Juan Ferrara. Entonces, Un par interesante. un par interesante, que eran como mis hermanos, ¿no? Sí. Entonces yo los visitaba mucho y jugábamos ajedrez. Entonces tenía y además se le invitaba ahí que iba a ver la obra de teatro. Un hombre muy, muy culto, muy amable y del cual tengo unos recuerdos extraordinarios. Y además tiene un hijo que actualmente pues, es un personaje de la educación, de la opinión de los periódicos, que es ya Jesús Márquez. Él es Jesús Herzog Flores, ¿no? Pero entonces es curioso que haya una tradición de tres personas que además yo tuve el gusto de conocer y que ahora podamos recordarlo, ¿no? A un hombre que está el padre en la rotonda de las personas ilustres, ¿no?
Por eso me da gusto venir los domingos a platicar contigo y acordarme de cosas que son importantes para la patria, en primer lugar. Claro, para recordar. ¿Y cómo se ve que él era una persona cálida? Cálida, no, simpaticísimo. Bueno, trató de ser gobernador de la Ciudad de México, no ganó las elecciones, ¿no? Pero tenía una tradición de simpatía y de amistad, bueno, y un universitario de primer lugar, y uno de los hombres que le tocaron las crisis más duras, las supo resolver, y es un hombre, y a esta familia Silva Herzog, los mexicanos los tenemos que recordar constantemente, ¿no? Sí, desde el general Cárdenas. Del general Cárdenas, nació el mismo año que el general Cárdenas, estuvo en la Revolución durísimo y se hace economista porque no había dónde estudiar, fíjate, y director de una cosa que se llama Cuadernos Americanos, que es la revista quizá más importante que ha habido en México, ¿no? La fundó él. Gracias, Emilio. Sí. Y bueno, quédate conmigo y ahora Me quedo continuamos aquí en Aprender a Envejecer.